Continuamos con la información. Mire, el pasado 4 de febrero fue el Día Mundial de la Concientización acerca de la enfermedad del cáncer. Hay muchos temas que envuelven precisamente este tema y para hablar de ello, saludo esta mañana con mucho gusto a Rodrigo Pestana López, quien es doctor en Biología Celular y Molecular, para hablar precisamente sobre esta enfermedad. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Octavio Valdés. Buenos días a ti y toda tu audiencia. Muchas gracias, doctor. Pues básicamente hablar de esta enfermedad, que es una de las principales que causa muerte en nuestro país, a nivel global también, pero sobre todo, doctor, hablar de la importancia. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano, el monitoreo permanente y sobre todo el seguimiento a estos tratamientos que se le otorgan a estos pacientes, sobre todo en tiempos de pandemia? Claro. Bueno, como comentas, el cáncer es la tercera causa de muertes entre los mexicanos. Está apenas por debajo de las enfermedades cardíacas y del diabetes. El año pasado, más de 84,000 mexicanos han fallecido por temas de cáncer. La importancia del diagnóstico temprano y del seguimiento apropiado es que estas enfermedades están asociadas con una proliferación muy acelerada de células enfermas, y poder diagnosticarlas de manera temprana y controlar esa proliferación resulta en una buena parte de los casos de cáncer una posibilidad de control e incluso de cura bastante importante. Por eso la relevancia del tema, sobre todo en estas épocas de pandemia. Ahora usted lo dice, la importancia de la detección temprana a tiempo y sobre todo el diagnóstico, pero en estos tiempos que estamos viviendo con la pandemia, donde el COVID nos está robando sobre todo la atención, mucha gente pues no acude al médico, trata de saltarse precisamente ir a tocar la puerta del especialista y hay que hacer una revisión en casa. ¿Cómo entender síntomas, cómo entender alguna señal que nos dé el cuerpo para que se enciendan las alarmas desde casa y poder acudir pues con más prisa a un especialista? Claro, lo que comentas es muy importante. Es muy importante que las personas tengan conciencia de lo que es el normal de su propia fisiología, y al señal de cualquier alteración o síntoma un poco diferente de lo que está habituado, es importante que busque el apoyo clínico. Los síntomas de los cánceres son en general bastante inespecíficos, puede confundir con una enfermedad viral, pero en general bultos, sangrados, fiebre, infecciones recurrentes pueden ser indicativos de este tipo de enfermedad. Existen, cuando mencionamos cáncer, hablamos de más de 100 distintas enfermedades, y los orígenes y los factores de riesgo son muy diferentes. Existen desde cánceres que están relacionados con factores hereditarios y componentes hormonales, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer de próstata. También existen cánceres que tienen relación con infecciones virales, como por ejemplo el cáncer cérvico-uterino, y también existen cánceres que están relacionados con factores de riesgo externos, como por ejemplo radiación, exposición a sustancias químicas, como por ejemplo las neoplasias hematológicas, como las leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple. Estos cánceres todos algunos de ellos, por haber este componente de riesgo familiar o hereditario, es muy importante que las personas que tengan este histórico familiar hagan el monitoreo frecuente con sus médicos para que se controle el eventual surgimiento de uno de estos cánceres. En los casos por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino, que en general se genera por una infección viral del papilomavirus humano, es muy importante que las mujeres hagan el examen preventivo ginecológico por técnicas como por ejemplo la citología de base líquida, y en casos de sospechas de enfermedades relacionadas como por ejemplo las enfermedades de cáncer de la sangre del sistema inmunitario, que son las leucemias y los linfomas y mieloma múltiple, que busquen el apoyo del médico habiendo síntomas como sangrados, fiebre y infecciones recurrentes, para que el médico, sospechando de una de estas enfermedades, de estas neoplasias de la sangre o del sistema inmunitario, pueda pedir, por ejemplo, exámenes o pruebas laboratoriales de alta sensibilidad, como la citometría de flujo de última generación, que va a permitir detectar hasta una sola célula enferma entre millones de células normales. Pues por eso la importancia del diagnóstico, estar en contacto permanente con los médicos.
10 millones de personas murieron solamente en el 2020 a nivel mundial por varias causas de cáncer. Doctor Rodrigo Pestana López, gracias. Es doctor en biología celular y molecular. Gracias por compartirnos esta mañana para hablar sobre el cáncer. Nosotros